En esta edición de Creative Talks Podcast, este es el episodio más importante que hemos grabado. Es un episodio sobre ti, sobre tu futuro. Toma aire, ten una libreta y llegó la hora de vernos en este espejo sonoro. Disfruta Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios, futuros. Y como cada semana me acompaña John Black. Fernanda Roshi, alias la Rugrats. Lo que pasa es que así le comienzo a decir, han visto su cabellito ya corto, se parece a alguien de Rugrats, ¿no? Se llama Lily y Philly eran unos gemelitos que salían en Rugrats, y entonces yo me puse un overall de color azul y ahora John me dice Rugrats. Rugrats. Pero a ver, antes que nada, felicidades por este 4 de mayo, May the 4 be with you. Es muy raro cuando grabamos el podcast y cae en un día tan especial como hoy, así que a toda la legión Star Wars fans les mandamos un abrazo enorme porque aquí también sí lo somos. Que la fuerza les acompañe. May the 4 be with you. Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Cada semana en la estación de radio más importante que hay en el país, que se llama W Radio, y me atrevo a decir que la más importante, 1 por el pasado, 2 por lo que ha ocurrido, lo que está pasando en el presente y las miles de voces que han cambiado la cultura de este país y han creado esta historia de W, la W. Nosotros tenemos un espacio dentro de uno de los noticieros más importantes del país, en donde hablamos de futuros. Se llama Desde el Futuro. Y en esta semana, en Desde el Futuro, hicimos esto. Enlace desde el futuro. Con John Black y Fernanda Rocha. Diga así las cosas. You've got to come back with me. Where? Back to the future. De 2007 a 2008 ocurrió un evento que marcó a Hollywood. Y ahora, en el presente, está pasando una vez más. Breaking news from Hollywood. Entertainment writers now on strike. Unionized film and TV writers are heading for the picket line after last minute. For the first time in 15 years, Hollywood film and TV writers have gone on strike. The role of artificial intelligence is a new concern for Hollywood writers and actors. Los creativos y escritores de Hollywood, productoras y estudios cinematográficos han iniciado una huelga debido a que enfrentan una serie de disrupciones provocadas por 3 razones. Una nueva valoración del trabajo de escritor. No solo traducida en mejores salarios, sino un nuevo modelo de compensación, debido a que las plataformas de streaming han eliminado el concepto de residuo. Los escritores ganaban cada vez que una película o serie se distribuía en diferentes regiones del planeta, pero hoy las plataformas online eliminaron ese beneficio. Una redefinición del trabajo del escritor, ya que hay prácticas como las mini salas, en donde se les invita a un grupo de escritores a tirar ideas para algún proyecto, sin recibir en su gran mayoría de los casos ninguna compensación por su tiempo y trabajo. La práctica de las mini salas se exponenció durante la pandemia en sesiones de Zoom. Pero la más importante de todas es una que ha cambiado el juego por completo. El uso de inteligencia artificial. Las productoras han venido experimentando e implementando plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT para escribir guiones o complementar los guiones sin terminar, además de la creación de personajes, sustituyendo parte del proceso creativo. Ante ello, el Sindicato de Escritores de América busca restringir el uso de la inteligencia artificial en la escritura de guiones de cine y televisión. Incluso propusieron que el material generado por un sistema de IA como ChatGPT no podría considerarse como material literario o material fuente. Pero debemos hacer una pausa.
En Desde el Futuro hemos explorado en varias ocasiones el futuro del trabajo. Sin embargo, ahora debemos reconocer que ya nos alcanzó. Es la primera vez que vemos una manifestación masiva de 11.500 miembros de una industria que todos hemos disfrutado y que ahora experimenta la disrupción tecnológica más importante de su historia. La pregunta personal que debes hacerte es: ¿cuándo y por qué la tecnología, los algoritmos o la inteligencia artificial impactarán el trabajo que ahora tienes? Nosotros no creemos que la inteligencia artificial sustituirá tu trabajo, pero sí que, como todas las herramientas tecnológicas que hemos diseñado en la historia de la humanidad, debemos siempre preguntarnos cómo incorporarlas para hacer mejor lo que ya hacemos. Noticias como que IBM reemplazó a más de 7.800 humanos por inteligencia artificial, sumadas a estimaciones de bancos de inversión como Goldman Sachs, que asegura que 300 millones de trabajos serán sustituidos por IA. Sin duda, los siguientes meses y años experimentaremos la transformación laboral tecnológica que requerirá que invirtamos cada vez más en las habilidades que nos hacen humanos. Curiosidad, creatividad, innovación, colaboración. Para más información, puedes escuchar el podcast Querido Futuro, el episodio de Inteligencia Artificial. Nos vemos en el futuro. Ok, vamos por partes. En este tema que nos metimos particularmente en esta cápsula, hablamos de lo que está pasando en una de las industrias más consumidas por todo el mundo, que es la industria del entretenimiento, y en particular la creación y el diseño de contenidos, películas, series, etc. Y decimos que es así de grande, Fer, porque prácticamente tú y yo, cualquiera que está escuchando este podcast, no importando en qué país, tenemos o hemos consumido alguna de las películas de Hollywood o seguimos consumiendo series y películas en plataformas como Netflix o cualquier otra suscripción que tengas. Esa industria está ahí. Y ahora mismo está en crisis. Ha venido estando en crisis por muchas razones que ahora mismo no vamos a tocar, pero en particular ahora está en crisis por el tema del trabajo o cosas que tienen que ver con el trabajo en particular de los escritores, pero que evidentemente afecta a todo el ecosistema del cual está integrado esta industria. En el 2007, de 2007 a 2008, hubo algo similar, es decir, se fueron a huelga todos estos escritores, guionistas y creativos de Hollywood por razones laborales. En esta ocasión hay, sí, claro, razones laborales, pero son razones laborales que han ido cambiando. Una, por la cultura disruptiva que hoy vimos después de pandemia. De hecho, eso cambió mucho de los entretejidos que había laboralmente hablados con esa industria. Y que creo que aquí empezamos a jalar el hilo de dónde se empezó a gestar o dónde se empezó a torcer esta situación. A raíz de la pandemia y con el pretexto de no nos podemos reunir, tenemos que tener sesiones en Zoom, pues se empezaron a tener sesiones en Zoom que al inicio era de, vamos a vernos rápido para generar ideas. Pero luego ya había peloteos formales que esas horas y esas historias y eso que se hacía, que la verdad era un trabajo bastante extenuante, no se pagaba, ¿no? Entonces se aprovechaba como que, pero es que fue por Zoom, solo ¿no? Conéctate. No, no cuenta mucho, no vale tanto, ¿no? Y es que es mucho de cómo funciona esa industria. O sea, imagínate que tú, Fer, eres una directora en este momento y traes una idea de una historia que quieres hacer y entonces, primero, antes que nada, vas y consigues a un productor ejecutivo. En muchos de los casos hoy tú eres tu mismo productor ejecutivo, que es el que pone toda la mesa económica para poder lograr esa idea y seguir avanzando. Dentro de esa fase inicial de la idea, también invitan a los que ellos quieren que vayan a ser los escritores. Entonces de repente se sientan con ellos oye, vamos a platicar de un proyecto que traemos en mente, te platicamos de qué va y tú nos dices una reacción. Ese peloteo, como se le conoce en el mundo de marketing, a una idea, cuando alguien te hace un pitch y dice, oye, te invito para que tú ganes la campaña, ese peloteo es lo que ahora ellos, al participar de manera informal y más extensiva, les había quitado mucho calendario en su agenda, es decir,
había muchos peloteos por todos lados y claro, tú cuando te das cuenta que empezaron a lanzarse todo tipo de proyectos para todas las plataformas de streaming, pues requería que el peloteo era como, no me quiero perder de nada, este es el momentum para poder estar haciendo cosas más importantes o muchas más cosas de las que veníamos haciendo, pero llegó un punto en donde ahora el peloteo era como de, ok, gracias por participar en el peloteo, y nunca te hablaban, es decir, los escritores se quedaban como, oye, ¿qué pasó con el proyecto? Ya vi que salió, ¿por qué no me hablaste? Y esos huecos era algo que ellos decían, mira, ya no vuelvo a pelotear jamás. O me pagas las horas de peloteo y con gusto voy, o pues ya no voy a ir a pelotear. Y ese es un hueco legal que no estaba acordado con las productoras ni las casas, que son las que hacen y ponen toda la economía de un proyecto en particular. Y ese es uno de los reclamos, porque ya cambió la manera en la cual se está pitcheando estas ideas. Sí, es que creo que hay que dejar claro que hay dos momentos. Uno es el momento del pitch, que es donde se expone la idea para que sea producida, pero estos peloteos no eran para exponer la idea, eran para desarrollar cosas. Es como cuando te dicen, a mí me pasa mucho de, oye Fer, ¿tú qué opinas de esto, no? Y tú dices, bueno, pues mira, te sugiero que sigas estos 2 pasos. Pero tú, ¿cómo le harías? Y es como, oye, por eso ya cobro, o sea, sí, es como nosotros eso ya es consultoría, puesto, ¿no? Exacto, ya es consultoría. Entonces creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Como que una cosa es que alguien te pida en los pasillos, ahí te encuentras y te dice, oye, tú eres showrunner, ¿qué opinas de esto, no? Y otra es como que ya quiera que le asesores en un proyecto que ni siquiera te va a contratar. Eso ya se me hace pues una trampa. Y es porque se sentaban, o sea, literal estos mini rooms, como le decían a esa práctica, en esos mini rooms se sentaban horas y desarrollaban personajes y desarrollaban tramas y desarrollaban como, mira, si tú matas a este y luego dices que él era un drogadicto, traes una historia más sólida que la que me acabas de contar, señor director. Entonces, sí había cosas fundamentales que aportaban a toda la historia compleja que se iba después a vender y que el showrunner se encargaba de buscar que encajara en alguno de los servicios de streaming actual. Esa es la primera. La segunda cosa que estaba en hueco es que antes un productor o director, inclusive un actor o ahora mismo un escritor, ganaba dependiendo el momentum de la película o la serie. Déjame explico. La primera corrida evidentemente es el cine, ¿no? O en el caso de la televisión, cuando sale en una cadena y la cadena te la compra. Pero de repente, cuando deja de estar en cine o en televisión oficial, en el momento de lanzamiento, hay otros territorios que otras televisoras, que evidentemente no estuvieron en el estreno de la serie, te compran ese contenido para distribuirlo o emitirlo en la localidad. Entonces de repente te das cuenta que Friends, que es una de las series clásicas con las cuales crecimos, sí tuvo su momento en Estados Unidos de premiere, pero de repente llegó a América Latina vía un canal que compró probablemente 1 año y medio después. Ese nuevo territorio, a todo ese equipo inicial, le tocaba un porcentaje de esos nuevos derechos de emisión. Regalías, ¿no? Como ciertas regalías porque está proyectándose ese contenido en nuevos lugares o nuevas plataformas o lo que sea. Lo cual era importante. Si bien no participabas en 40 proyectos, si participabas en Friends, imagínate, eras un escritor de Friends, cada vez que había una nueva conquista te regresaban una parte del dinero, y eso era como, bueno, pues estoy en un proyecto porque ya se vendió 40 veces y es como estar en 40 proyectos. Entonces esa economía funcionaba. Pero con las plataformas, o sea, ahora es casi estreno simultáneo y es como de, oye, es una plataforma, man. O sea, no son 40 territorios. De repente solo la compra HBO y se distribuye HBO para todo HBO. Y ese salto, ese nuevo acuerdo de qué significa en una plataforma tecnológica de este tipo. Es decir, el negocio como negocio cambió, se volvió algo distinto a lo que ellos conocían, y evidentemente eso redujo todo el impacto de dinero adicional que podía tener la clase creativa. Es que aquí quiero abrir un paréntesis, porque este es un gran ejemplo de cosas que me dan miedo que pasen con el resto de industrias y que veo que está a nada de pasar. Y es, los que están dejando de ganar dinero son los que están, y odio poner este ejemplo, pero así funciona esta economía, en el nivel más bajo de la pirámide, ¿no? Y no estoy para nada demeritando su trabajo, simplemente así funciona este sistema y está horrible y por eso lo estoy señalando. Pero por ejemplo, HBO y todas esas, ellas no han dejado de ganar. De hecho, algunas de ellas han reportado incremento en ingresos.
A lo que voy es, esta falsa promesa que a veces se hace de la tecnología, de no, mira, la tecnología nos va a ayudar y va a hacer que todo sea más rápido, más eficiente. Sí, pero también hay una parte que va a hacer que muchos ingresos se reduzcan y las empresas no buscan cómo sustituir esos ingresos para sus empleados, en este caso los escritores y el resto de personas. Solo buscan como, ya me ahorré estos costos, ya me ahorré tal. Bueno, también se recortó el tema de regalías. ¿Qué crees? Que ahora ya no va a funcionar así. A lo que voy es que cuando algo disrumpe en un sistema, lo aplaudimos y es que qué disruptivo. Sí, pero disruptivo es romper cosas y no necesariamente es positivo para todas las partes. O sea, hay consecuencias que ahora necesitamos previsualizar. Exacto, antes de darle play a algo disruptivo. A eso voy, y que después lo voy a enlazar con lo que dijo Hinton, que el tal padrino de la inteligencia artificial, ¿no? Que es, ¿por qué seguimos creando cosas, disrumpiendo negocios y creando nuevos modelos sin pensar en las consecuencias o en el lado negativo, en el lado oscuro, hablando del Mayday-Ford, que eso puede traer consigo? Eso es lo que a mí me preocupa y que este caso, que es un caso real que ahora mismo está pasando, exhibe. En donde, claro, tú me vas a decir si las productoras dejaron de ganar. Ellas no han dejado de ganar. Quien mueve como la maquinaria de todo esto, no han dejado de ganar. Los que han dejado de ganar son los que están más abajo en ese eslabón o en esa pirámide. Claro, la base trabajadora. Y además, todas las productoras de nueva generación se están rigiendo por dos cosas. La primera, lo que el algoritmo le está diciendo. Es decir, solo con base en la popularidad que tuvo X contenido, no importando si fue bien redactado, mal redactado, bien producido, mal producido, fue popular, ok, generó dinero, sigue vivo ese proyecto. Que eso me recuerda a una serie que estamos viendo que se llama Barry, que está en HBO, y en esa serie se mofan de esta parte, ¿no? En donde hay una chica que crea una historia que, pues, no vamos a decir si es buena y mala, es una historia, y la va a publicar en un streaming. Y de repente le dicen, ya no la vamos a publicar porque el algoritmo dijo que era mala. Le dice, oye, pero no lleva ni 12 horas en la plataforma. Y le dicen, no necesita llevar 12 horas para que el algoritmo la evalúe porque eso también ya lo calculó el algoritmo. Y cancelan el show, ¿no? Tú y yo a lo largo de todo este tiempo que llevamos con esta relación de las plataformas de contenido, hay excelentes contenidos que de repente no alcanzan una segunda temporada porque el algoritmo dijo, no, muy pocos. Pero ¿qué tal contenido de Narcos? Muchos, y siguen haciendo esa basura de contenido. O sea, el primer filtro de ahora tengo un medidor que me está diciendo a mí como dueño de la compañía de contenidos qué contenido va, en lugar de yo como generador de contenido. O sea, HBO, todos los contenidos que genera, sabes que son de altísima calidad en términos de narración, historia, producción. Pero hoy cuando llegan a los streamers, que en este caso HBO Online o Max, ¿no? Su algoritmo dice, híjole, este que está increíblemente impecable, tiene la mejor fotografía del mundo, participa al top 10 de la industria en esto, todos están dentro, pero nadie vio, aunque es de contenido increíble y te da reputación como HBO de cuidar ese propósito, pero no te vieron, no vuelve, no sale al siguiente salto. O al menos no está en el layout en la primera página, ¿no? Exacto. Eso también, la estructura de cómo ves el contenido, sí, y qué se promueve y qué no. Y que, ojo, aquí también es otro tema de la tecnología que no pensamos, en donde le estamos dejando todo esto a un algoritmo que, insisto, hay muchas veces que ni siquiera sabemos cómo funciona, ¿no? No sabemos qué toma en cuenta ni nada. Supongo que hay alguien dentro de la empresa que sí lo sabe, o espero que sí, pero al final del día creo que ahí es donde viene la convergencia del análisis y del criterio humano. Exacto, esa es la crítica importante y lo vimos en tiempo real con Everything Everywhere All at Once. Película ganadora del Oscar y que nosotros mismos al verlo dijimos, esto está a un nivel brutal, pero aún aunque ganó el Oscar, Fer, no la pusieron en rotación de cines. La razón es que el algoritmo decía, es que nadie la está viendo, es bien compleja. Y, ojo,
Eso significa que, por ejemplo, si vas al pasado, un Fight Club, imagínate esa gran película que nadie vio en el cine, ¿eh? Exacto. Esa no hubiera sido hoy un éxito. Ajá, hoy en este momento no va a llegar ni a los streamers, porque el algoritmo te está diciendo que le fue muy mal en esa rotación. Hoy, Fight Club es una película de culto que todo mundo en nuestra generación vio, analizó, provocó una fanaticada brutal. O al menos escuchó hablar, ¿no? De ella. Sí, pero hoy Everything Everywhere All at Once ya no, porque el algoritmo, pese a que están en streamers hoy, no le está dando visibilidad, porque el algoritmo está por encima, y eso me da mucha tristeza, del pensamiento humano en la toma de decisión. Que ese es mi punto. Yo no estoy diciendo que no nos valgamos de la tecnología, ni tampoco estoy diciendo, ay, quememos los algoritmos, ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo que hay un punto medio que hoy no se está jugando, porque hoy todos se lo están dejando a que el algoritmo lo decida y no hay un criterio donde decimos, a ver, muchas cosas del cine, que esto es muy importante, un ejemplo es lo que estás diciendo, muchas cosas del cine en su momento fueron un rotundo fracaso. Y esto me lleva a pensar las promesas de la inteligencia artificial, que la gente no se aburra, que la gente no haga tareas que no quiera hacer. Y oye, eso es parte de la creatividad. El aburrimiento, como ya lo dijimos en algún episodio de este podcast, es parte del proceso creativo. Si no te aburres, hay veces que no logras completar tu proceso creativo o iniciarlo. Entonces, esta idea de que tenemos que estar todo el tiempo eufóricos, entretenidos, creo que eso le está haciendo mucho daño, en este caso particular, a esta industria, pero que vuela para hacerle daño al resto de las cosas. Y te voy a poner un caso que es el tercer caso por el cual está peleando y se levantó o se activó esta huelga. Imagínate, Fer, que tú eres, no sé, Guillermo del Toro. Ay. Nuestro Memo del Toro. Para los que son mexicanos deben estar muy felices. Para ti que eres latinoamericano, es uno de los cineastas que ha tenido México en activo, que más queremos y ganador del Oscar. Guillermo del Toro, imagínate que invita a un escritor llamado Guillermo Arriaga, otro gran escritor mexicano también en activo, gran escritor de novelas y también ha ganado muchísimos premios atrás. Pero de repente, un algoritmo, llámalo inteligencia artificial, analiza todo el trabajo de Guillermo Arriaga. Y entonces tú, Fer, siendo Guillermo del Toro, y yo siendo HBO Max, te digo, oye, sí quiero hacer una historia contigo, Guillermo, pero no tengo mucho presupuesto. Entonces Guillermo dice, güey, ¿cuánto dinero tienes? Porque la historia me interesa, ¿no? Sí, pero en ese presupuesto ya no vamos a contratar a Guillermo Arriaga. Tenemos una tecnología que analizó todo el trabajo de Guillermo Arriaga y hoy está dispuesta para ti, para escribir, emular el trabajo de Guillermo Arriaga como escritor para ese proyecto en particular, sumado a los algoritmos que, Guillermo, esto va a ser un exitazo, tío. O sea, esto va a ser un éxito porque es pura inteligencia artificial, puro algoritmo, dictaminando creativamente qué se va a hacer. Ese alegato, esa posibilidad que, ojo, ya están haciendo hoy las productoras, es decir, hoy las productoras están diciendo, a ver, todos estos contenidos y guiones que tengo en la base de datos, trágatelos y por favor hazme un, no sé, Miami Vice, lo que sea, en la versión de este gran escritor y te lo genera. O sea, el algoritmo lo va a hacer. Ellos van a traducirlo a números, van a traducirlo a señales, a comportamientos, a patrones y te van a entregar una historia como si hubiera sido escrita por. Lo mismo le pides hoy a la inteligencia artificial gráfica cuando dices, me haces este cuadro el estilo de y te lo hace. Lo mismo con la forma de escribir. Entonces, Fer, cerro. Los escritores están diciendo, oigan, tenemos que poner una cláusula y debe estar muy clara. ¿En qué momento esto se está convirtiendo en una máquina que está copiando y plagiando? Una máquina plagiadora. Así lo mencionaron tal cual, plagiarism machine, en la cual yo como escritor, yo ya creé este estilo, llevo 30 años consolidándolo y de repente un algoritmo me dice, oye, créalo en mi estilo, en este estilo y no le pagues nada al escritor original. Eso están diciendo, oigan, yo no estoy en contra del uso de la inteligencia artificial, estoy en contra de que esa cosa tome lo que yo creé y entonces ustedes se ahorren eso cuando yo creé intelectualmente ese estilo. Es que ese es el punto. Ese es totalmente el punto. Hoy están siendo máquinas plagiadoras, honestamente.
y no hay claridad, que vuelvo al tema, no hay claridad de dónde se toma esa fuente de información y en qué momento se toma. Y ahí es donde entran otras tecnologías que yo no sé por qué, o sea, es que tenemos momentos como de, ay, viva el blockchain y luego ya muera el blockchain. Aquí es donde el blockchain tendría sentido, porque entonces podrías hacer una cadena de datos donde todo lo que sea de este estilo, escrito de tal forma, pertenece a X persona y entonces podría tener ahí un sistema de regalías sujetas a un contrato inteligente. Si se toma, se recaptura esa información que es de tu estilo, pues a ti te deberían de pagar, porque al final del día tú creaste ese estilo. Y hoy, si bien en el registro de marca y de uso no se pueden registrar estilos, pues esto nos está diciendo que necesitamos hacerlo. Fer, es que tú lo ves desde tus ojos maravillosos de resolución de problemas. Ese es la maldita respuesta. Lo que estamos presenciando en tiempo real es la postura de unos, que es muy válida, es tengo que cuidar mi negocio y mi negocio está siendo algorítmico y por algoritmo tengo que hacer que toda esta familia que he creado en esta productora siga viva y yo siga siendo el rey de los contenidos y por lo tanto dependen de la tecnología. Y del otro lado traes a los creativos que dicen nunca jugué con la creatividad tecnológica, pero ahora estoy sufriendo el embate pese a que lo tuve durante varios años para evolucionar, pero su punto también es correcto, es creen algo que le dé justicia a los dos lados. Y Fer, tú acabas de poner en la mesa, conecten cosas, usemos blockchain. Esas cosas son las que se están discutiendo hoy, en este momento. Por eso es tremendamente relevante esto que está pasando con la huelga de escritores en Hollywood. Porque si ves este escenario, este caldo de cultivo, este primer experimento de choque laboral, de eso se va a tratar cada una de las intersecciones laborales en el resto de la actividad humana. Eso es lo que vamos a comenzar a ver. Y ya lo vimos, recuerden, antes de que llegara a la industria de Hollywood, estuvo en el tema artístico. Y mucha gente decía, es que es porque le tienen miedo. Bueno, sí, por un lado, era un miedo infundado porque como bien menciona John, también los artistas dejaron que el tiempo pasara y nunca tuvieron, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría no tuvo relación con la tecnología. No se interesaron. Ahora, como ya los está afectando, se interesan y tienen todo el derecho a reclamar. Yo también estoy de acuerdo que no puedas decir, ay, pinta como Picasso y ya eres Picasso. Pues no, o sea, hay toda una lógica ahí de cómo Picasso llegó a esas conclusiones que hoy la máquina no tiene, solamente está emulando, solamente está copiando. Y eso debería ser retribuido a quien sea que hoy le pertenece la marca de Picasso, ¿no? Entonces creo que hoy en este momento lo que está pasando es que esta disrupción está llegando a meter el dedo en la llaga, pero a un nivel de profundidad que no habíamos visto, en cosas que, ojo, ya estaban mal. No es que están mal a raíz de la inteligencia artificial, no, ya estaban mal y entonces la inteligencia artificial lo único que hizo fue agudizar el problema. Era como cuando tienes una herida y que no la tratas y está ahí toda abandonada hasta que llega una infección que hace que la herida se vuelva 1000 veces peor y ya casi te da algo mortal. Entonces eso es lo que hoy está pasando con la IA. Por un lado, me alegra que se estén teniendo estas discusiones porque, o sea, ese tema de que no te pago por peloteo, eso no es culpa de la inteligencia artificial, eso es un abuso de la persona, de las personas que lideran la industria. Claro, por ejemplo, en la industria de marketing, cuando haces pitch, a nadie le pagaban, ¿no? No te los pagaban. Y pese a que durante décadas hemos dicho, oigan, eso está mal, nadie hace nada para participar, e inclusive quienes dicen no more pitches, al año que viene ya están pitchando otra vez, porque no asumen una postura, mientras no asuman una postura de decir no más esto, seguirá haciendo. Y que en ese momento sí estamos viendo como esa postura de no más esto, puesto que se están yendo a huelga y ahorita están en huelga mientras hablamos. Entonces creo que por un lado qué bueno, y por otro lado me preocupa que esta huelga sea como, bueno, a ver, ¿qué quieren? ¿Quieren dinero por los peloteos? Órale, se los vamos a dar. Es cierto. Pero, y que solo, una vez más, resolvamos con banditas, con curitas, algo cierto, que es un problema más agudo. Sí, este primer gran, porque no es algo pequeño, Fer. Sí, no es una industria ahí de... Sí, es una industria que afecta al entretenimiento planetario.
Por eso es tan relevante. Y ojo, siempre hemos dicho que el arte, los músicos son los primeros en reaccionar en esto, ante las olas tecnológicas, y no ha sido la excepción. Lo que yo igual coincido contigo, tengo miedo, es que esto solo se ha visto superficialmente y lo resuelve un algoritmo. ¿Sabes? Como, el tema es dinero. O sea, en el fondo el tema es dinero. No es intelectual del futuro de tu trabajo creativo. ¿Es solo dinero? Toma dinero. Sí, porque es lo que está pasando, que aquí lo enlazo con los actores de doblaje, en donde hoy ya no se les está pagando, sino que se les está pidiendo que graben su voz para usarla en N cantidad de proyectos y no está claro cómo les van a pagar. Y eso ya está pasando. Por eso Argentina despuntó en este tema, porque Chile también. Porque además no les juega a favor la moneda, que está devaluada. Entonces Estados Unidos dice, perfecto, me cuesta $3, voy y grabo tu voz, que después yo voy a explotar en 1000 proyectos que no te voy a avisar, porque tú no tienes manera de comprobar si yo uso esa voz o no. O sea, es una cosa horrible, como bien mencionas. Sí depende, o sea, sí nos la debemos tomar en serio, porque eso depende del futuro del trabajo. Es totalmente cierto. Y por ejemplo, en los actores, salto inmediato, Tom Cruise, imagínate Tom Cruise. O sea, igual hoy no lo vive, pero ve un Tom Cruise en potencia que tiene hoy 20 años. Todos los actores de Stranger Things, por ejemplo. Conforme van creciendo, Fer, imagínate, dices, oye, ya no te voy a necesitar, Yo ya tengo toda la información tuya, ya sé cómo hablas, tu gesto, la gente te ama, el algoritmo me está diciendo que eres el top 5. En este momento te voy a meter en esta serie porque vas a ser protagonista, pero no vas a actuar nada. Voy a hacer un deepfake con la tecnología que tengo, no vas a actuar nada. ¿Cuál va a ser el futuro de los actores? Ya no va a ser actuar, ahora solo va a ser una representación de propiedad creativa intelectual humana. Que creo que esa es una conversación muy profunda que debemos tener y se enlaza con lo que decíamos al inicio. Si hoy no dejamos que las películas fracasen, entonces nunca vamos a tener nuevas películas de culto, porque gran parte de lo que hoy llamamos películas de culto en su inicio fueron un fracaso, que si hubieran existido en la época de los algoritmos no se hubieran lanzado y no tendríamos esas grandes joyas que hoy tenemos. Sí. Eso a mí me preocupa y eso mismo aplica con el talento. O sea, si no dejamos que siga prevaleciendo el talento humano, donde un actor te hace sentir algo o que, no sé, te identificas, o como que ya tienes tu lista de actores favoritos y te encanta verlos actuar y ahora solo vas a ver entes que interpretan cosas, eso es un riesgo también es que hay muchas correlaciones, eso es un riesgo también para nosotros, cómo percibimos la realidad. Y eso, Fer, esa parte de percepción de la realidad es la responsabilidad que tenemos tú y yo, sí, tú que estás escuchando ese podcast, sobre a qué cosa le damos play cuando consumimos contenido. Es como le estás diciendo, vía tu preferencia del tiempo gastado, te lo estás gastando. Es como, decidí ver Narcos, mano. Gracias, qué bueno que tengas ese contenido, pero gracias a eso, Everything Everywhere All at Once, o las que siguen después de ella, que tenían este planteamiento intelectual y profundo y era tremendamente sólida como un Fight Club, no van a suceder porque económicamente y algorítmicamente, como están pegadas las decisiones empresariales hoy, no va a haber la mínima oportunidad para esos contenidos. ¿Qué significa? Te tienes que volver sofisticado. En la cadena, sí, por una parte están los creadores de los negocios, me queda claro, que ahora traen el algoritmo como justificación. Los creadores del talento, la creatividad, el contenido, ahora están en crisis diciendo, oigan, ¿de qué se va a tratar esto cuando está pasando esto? Pero el tercer punto en discordia eres tú. La calidad de los contenidos y la cantidad de los contenidos del futuro de esta industria dependen también de que tú te des cuenta de lo importante que es regalarle tiempo a contenidos basura contra contenidos que sí te dejan algo. O sea, es un ecosistema de acciones conectado. Y cuando lo traduces al resto de actividad humana, te vas a dar cuenta que es lo mismo. Estamos viendo ahora el génesis de una discusión tan importante como en Francia se discutió en algún momento la revolución laboral, cuando la gente era citada 18 horas a la fábrica y de repente dijeron, no, ni madres, esto tiene que acabar. Se hicieron una huelga y vino todo el rediseño del trabajo, donde hubo jornadas. Hicieron una huelga, hicieron una revolución. Hicieron una revolución. Esto que está pasando en Hollywood es el chispazo que va a prender esa revolución laboral del futuro del trabajo. Sí, al menos debería ser el inicio. Y ojo, tampoco quiero caer en el
todos tenemos ahora que ver cierto tipo de contenido, ¿no? Así de como robots, porque entonces caeríamos en el otro extremo. Es una conciencia de contenido. Sí, yo creo que es una conciencia de contenido y sobre todo, por ejemplo, si hay series que tú quieres mucho, por ejemplo, a mí me pasó con OA, Original Angel, sí. que me encantaba, era como que wow, qué bonita, es una historia diferente, habla de cosas como paranormales o extranormales, que la verdad estaba interesante el planteamiento y de repente pues ya no se va a renovar, etcétera. Y luego me descubro a mí misma viendo otros contenidos que digo, no, por culpa de esto se canceló la otra, ¿no? O sea, es tener esa conciencia, no de lo que es mejor, porque pues qué es mejor y para quién es mejor, sino de tu propio criterio de contenido. O sea, si tú dices, mira, esta serie me encantaría que la sigan repitiendo, bueno, pues instruye al algoritmo y enséñale que ese tipo de contenido te gusta más. Porque si caemos, y no lo juzgo porque de verdad es muy fácil caer, o sea, creo que también ese es un tema. Hay tanto contenido que a veces dices, ay, solo me quiero desconectar, entonces voy a ver María la del Barrio, aunque ya la vi en la tele, ¿sabes? O sea, a eso voy. Entonces creo que no es un tema moralista de qué es lo bueno y malo, sino de que tengamos esta conciencia de que hoy más que nunca la relación entre productores, de personas que tienen el dinero para que eso ocurra y consumidores, estamos más estrecha, o sea, la relación es más estrecha que nunca. Y lo mismo pasa en esto que es Hollywood o los contenidos que estás comiéndote en TikTok, o sea, o en YouTube. O sea, es exactamente el mismo comportamiento. Tenemos que volvernos una sociedad más sofisticada en la conciencia. Tenemos que amaestrar los algoritmos y no dejar que ellos nos amaestren a nosotros. Sí, porque hoy nos están amaestrando y están tomando decisiones por nosotros y eso es muy peligroso. Hace media hora antes de grabar el podcast estábamos haciendo el plan para el fin del día. O sea, es como, vamos al cine. Y ¿sabes qué? Es pura porquería lo que hay en el cine hoy. O sea, es como, yo no pagaría un ticket por ir a ver eso que están exhibiendo hoy en ese cine hoy. O sea, es como, perdón, pero no. Y ya varias semanas así, Fer, que es como de, oigan, ¿qué hay de nuevo en el cine? Ya te estás dando cuenta que estos contenidos basuritas están empezando a llegar ya masivamente a esto. O sea, esto es el inicio de algo grande. Y Fer, cuando lo pegas con todas las señales que hemos recuperado el día de hoy, no es la primera vez que hablamos del futuro del trabajo, pero déjame poner en la mesa varias cosas. A lo largo de la semana sucedió una señal que a mí me puso en rojo. IBM diciendo que una tercera parte de su planta laboral iba a ser reemplazada por tecnología o algoritmos o inteligencia artificial. Y es escandaloso. Por un lado, IBM representa una de las compañías más viejas de tecnología e innovación del planeta. En ciertos momentos, inclusive, desarrolló sistemas que le sirvieron en la Segunda Guerra Mundial a Hitler a desarrollar la logística y operación de todo lo que ellos tienen. Ellos no tienen corazón, es una compañía que solo vino a generar dinero. Y ahora mismo, bajo el algoritmo dinero, la manera de hacer eficiente a su compañía es despedir a la gente. Y esta es la primera gran compañía. No habíamos visto un dato de tantas unidades de trabajo ser reemplazadas. La palabra reemplazo es algo que tú y yo no estamos tan de acuerdo, pero en esta compañía sí ocurrió. ¿Cuántas compañías influencia IBM o está conectada a IBM como para haber iniciado ya, Fer, una ola de despidos que puede ser dramática? Ay, tanto que decir. A ver, vamos conectando a este tema. Tenemos la huelga ahora mismo de los escritores de Hollywood. Ahora tenemos a una de las compañías más longevas, más grandes y más influyentes, como lo acabas de mencionar, que es IBM, que está diciendo que fácilmente podría haber al 30% reemplazado por inteligencia artificial y automatizaciones en un periodo de 5 años. Lo cual pondría en cifras, o sea, porque cuando decimos porcentajes luego es difícil imaginar, bueno, pone en peligro hasta 7,800 trabajos únicamente dentro de la empresa. O sea, no, vamos a ver los daños colaterales. Entonces, y de por sí ya hemos venido viendo un recorte masivo, un despido masivo en la industria tecnológica. Unan todos los puntos que han venido pasando los últimos meses. Ahora tenemos esto que va a decir que va a terminar despidiendo, al menos en esta primera fase, hasta 5,000 trabajadores una vez que termine este proceso y que luego van a reemplazar, ¿no? Pero también por otro lado nos dice que han contratado a unas 7,000 personas durante el primer trimestre de este año.
Entonces, aquí creo que hay varios mensajes y es algo que yo dije en una sesión que tuve recientemente hablando sobre inteligencia artificial. Creo que vamos a empezar en este periodo de meses que restan del año a ver muchas noticias parecidas diciendo que una empresa X, la que sea, va a reemplazar a su personal por inteligencia artificial. Pero estoy segura que en ese porcentaje de titulares, muy pocos realmente van a ser sustituidos por inteligencia artificial. Para mí, en esta primera ola, la inteligencia artificial es el pretexto perfecto que tienen las empresas para decir, voy a despedir personas por inteligencia artificial, aunque en realidad no sea por inteligencia artificial, porque nosotros como espectadores no tenemos forma de verificar que sí sea así. Y lo que no están hablando es que económicamente, uno de los temas que hemos estudiado a fondo en la BCI, es que económicamente hay un crack, también hay una disrupción global, que le hemos disfrazado, no hemos hablado de ella, ¿no? Como de, hubo un momentum de despertar después de todo este confinamiento que tuvimos con el COVID, pero hoy la economía sigue pendiendo. O sea, acabamos de cerrar ayer otra vez con una alza en la tasa de interés de Estados Unidos que provocó que su dólar también bajara, y en el resto del mundo no han quitado la palabra recesión. O sea, la economía sigue estando mal, el modelo económico sigue estando mal, pero la inteligencia artificial, como dices, Fer, dentro de la cadena de toda la toma de decisiones arriba es como, esto suena disruptivo, hagámoslo, porque eso nos hace eficientes, ¿no? Algorítmicamente eso nos va a dar un mejor Excel, y lo hacen. Entonces estamos en un tema cuidadoso con ese tema. Y también Goldman Sachs, como ustedes saben, es uno de estos bancos de inversión que tiene influencia global, aseguró que en este periodo de los siguientes 5 años va a haber 300 millones de trabajos que van a ser sustituidos por la IA. Cuando tú agarras todas estas señales, Fer, y no entiendes el contexto, solo te quedas con las señales y nada más, es como de decir, bye, se acabó, la humanidad ha llegado a una nueva humanidad. Esto es un salto evolutivo. El Homo sapiens dejó de ser el rey de la cadena y ahora es un Technosapiens. No lo sabemos. Pero cuando te quedas con ese escandalísimo y lo que dices, los titulares que van a seguir sucediendo en los siguientes meses, te das cuenta que la humanidad en ese índole de lectura tiene los días contados, pero en el contexto es lo que a mí me importa. Y es como, miren, no va a ser catastrófico como lo estamos viendo, pero es un momento decisivo este instante que estamos viviendo para redefinir a dónde queremos ir. Es que creo que lo importante aquí es que las empresas están tomando esto como pretexto, no como solución. No es que realmente están reemplazando por IA o por ChatGPT a las personas. Es lo que les está sirviendo como el pretexto perfecto para despedir a personas. Y ojo, aquí viene otro tema que a mí me duele mucho, y es siempre que hay que recortar gastos en una empresa, es como en lugar de ver otras formas de eficiente, y lo entiendo por qué, porque la nómina representa el primer gasto para cualquier compañía, pero en lugar de cuidar eso, es lo primero que sufre las personas. Entonces, lo que estamos viendo es el golpe que va a venir, no es por la inteligencia per se, por la inteligencia artificial, es que me enojo y me trabo, no es por la inteligencia artificial per se, sino es por las decisiones, que esto quiero que quede claro, por las decisiones que los directivos de las compañías están tomando por beneficiar solamente a la compañía y no encontrar cabida, y no hay un reskilling de las personas. O sea, yo no veo planes, todo es despidos, recortes, no hay plan de regresarle el trabajo a esas personas de alguna manera, no hay plan de reskilling donde digamos, oye, mira, ya no van a trabajar en esto, pero ahora van a trabajar en otro, que se supone que esa es la promesa de la inteligencia artificial, que ya no vamos a estar perdiendo el tiempo haciendo cosas, repetitivas, y que vamos a hacer cosas productivas. ¿Cuáles cosas productivas si me quitan todo el trabajo? No me están dando la oportunidad de realmente aprender a usar la herramienta y entonces sí dedicar mi tiempo a hacer cosas productivas. Esto es una serie de cosas que no es la inteligencia artificial per se, es los directivos, y lo quiero dejar en claro porque creo que hoy la inteligencia artificial se va a volver el pretexto de, oye, ¿por qué no trajiste la tarea? Pues por la inteligencia artificial. O sea, ya es el pretexto de todo, ¿no? Sí, exacto. Yo tengo una frase que es, cuando una herramienta piensa por ti, tú ya perdiste.
Y eso nos está pasando con la inteligencia artificial. Es como, en lugar de alimentar nuestra forma de pensar, le estamos dejando a esa herramienta la manera de pensar y justificar todo lo que hacemos. Y está mal. En la semana también vimos, por ejemplo, los datos de algunos medios de comunicación que están entrando en quiebra. Vice, por ejemplo. Vice, el excelente, icónico contenido que tuvimos en su momento. Vice está entrando a una fase de quiebra. ¿Y por qué? Porque se volvieron esclavos de los algoritmos. 100%. Que algoritmos publicitarios, ¿no? Así es. Pero que en el fondo es lo mismo que estamos analizando. Y de redes sociales que tuvimos en esta fase de internet donde tú y yo promovimos y que luego nos dimos cuenta, esto está mal, va para mal, y nadie lo quiso cambiar. Y hoy estamos en un punto similar, pero potencialmente más grande, que puede cambiar culturalmente la humanidad. Y luego, Fer, siguiente señal. El padrino de la IA, así se le bautiza en los medios de comunicación. Me encanta cómo lo ponen, ¿no? Es que me encanta, o sea, por titulares como eso están tronando, amigos. O sea, neta, es como puro clickbait, ¿no? Casi ponen a, no sé, el dios de la IA. O sea, es como, es un señor que claramente concibió, ha venido trabajando toda su carrera, estos ideales sobre qué podría pasar con un algoritmo y los datos y el procesamiento. Luego eso generaba la IA que hoy tenemos. Dejó de trabajar en Google para decir, ya me voy. ¿Y sabes cómo se ve este tema? Como Oppenheimer, Fer. No, de hecho, él lo dijo, que se siente como Oppenheimer, que es el creador de la bomba atómica. A ver, vamos otra vez, es que vamos muy rápido, vamos a desacelerar tantito. Esta semana, en muchos titulares de muchos medios de comunicación importantes a nivel global, como The Guardian, como New York Times y eso bajado a los periódicos locales que tenemos en cada país, anunciaban en sus titulares que Geoffrey Hinton, o el padrino, como le llamaron algunos, pues estaba asustado de la tecnología que él mismo había ayudado a construir. Entonces, aquí va un breve resumen para que entendamos de qué va esto y quién es Geoffrey Hinton y por qué le están diciendo que es el padrino de la inteligencia artificial. Primero, le llaman así porque en 1972, él cuando todavía era estudiante de posgrado, él estudió en la Universidad de Edimburgo, bueno, él adoptó una idea que hoy se conoce como red neuronal. Él fue uno de los pioneros en establecer e implementar la red neuronal y concebirla como tal, porque él tenía a su padre que es biólogo y esa relación entre la tecnología y la biología le dio la suficiente conexión como para crear el concepto de red neuronal. Luego en los 80s, con un par de colegas, y vale la pena mencionar que uno de ellos luego se convirtió en parte de los creadores de OpenAI, desarrollaron una técnica llamada retropropagación, que en pocas palabras, para no meterme mucho en la parte tecnológica, es la base de casi todas las redes neuronales actuales. Entonces, por eso se le llama el padrino, porque básicamente él sí gestó gran parte de lo que hoy tenemos desarrollado como inteligencia artificial. Ahora, ¿qué ha dicho él y cuáles son sus verdaderos miedos después de que, amigos, me aventé todos los artículos que encontré y escuché las entrevistas que le hicieron? Básicamente, uno, lo que sí menciona John, el arrepentimiento de haber creado esta tecnología. Así como en algún momento Oppenheimer pues, se debió arrepentir de haber creado la tecnología para la bomba atómica. Entonces, él dice pues, que de haber sabido todo lo que iba a pasar, pues no lo hubiera hecho y pues que se arrepiente de haberlo hecho. Ahora, la razón por la que se arrepiente y la razón por la que apenas habla es porque estando dentro de Google, pues tienes que cumplir cierta privacidad, que no puedes hablar y salir a decir ninguna declaración, pero ahora que ya no está ahí, pues ya puede hablar. Es porque no le da miedo, y ojo, aquí otra vez vuelvo, no es la tecnología la que le está dando tanto miedo, hay una parte que sí, pero te voy a explicar, pero lo que más le está dando miedo ahí es que esto le dé más poder a las personas para manipular o matar humanos que no estén preparados para esta nueva tecnología. Que eso es lo que realmente rescato de esto. Siempre llegamos a, no es la tecnología, sino es lo que los humanos nos vamos a hacer a nosotros mismos con esa tecnología. Exacto. Ahora, sí es verdad que también le dio miedo y también se asustó por la tecnología per se. Él dice, después de todos estos años que lleva, mira, en este momento ya hay dos tipos de inteligencia en el mundo: cerebros de animales
y redes neuronales. O sea, para él ya se dividió el mundo así. Entonces, esta es una forma, y dicho en sus propias palabras, una forma de inteligencia completamente diferente. Y me encantó que en una de las entrevistas que dio, dijo, esto es como si los extraterrestres hubieran llegado. Exacto. Y hablan nuestro idioma y nosotros no nos hemos enterado. Exacto, ahí me quiero poner en un punto. Perdón por ser sensacionalista, warning sobre sensacionalismo, pero estoy reaccionando. Todo esto me da una sensación, Fer, y lo dije hace como 10 minutos, de que la era del ser humano ha llegado a competir con otra era distinta. Como tú dijiste, bajaron los aliens y hablan. No, creamos una herramienta que crea sus herramientas. Una de las palabras y de las frases que tú has venido analizando. Para mí, esta era humana, por eso de los cerebros animales, en la cual formamos parte de esa definición, ahora está compitiendo y no va a parar por el desarrollo tecnológico que nosotros mismos estamos alimentando a esos cerebros artificiales. Por eso que nos salimos al mundo a decir la creatividad humana y la creatividad artificial eran dos fenómenos que teníamos que haber analizado desde ya, y por eso salimos al mundo a dar la conferencia. Era porque apuntábamos el dedo en la intersección de hasta dónde vamos a colaborar, codiseñar, co-construir, porque el día que esto alcance ese cerebro artificial, una autocapacidad de decir, no, quiero cambiar el rumbo, quiero moverme para acá, en ese momento es un jaque mate para algo que nosotros seremos solo un pedazo en la cadena evolutiva de algo, así como evolucionamos del mono, seremos ese simio, ese mono de para esa cosa. Sí. Y este es el capítulo 1 de esa novela, ¿saben? Que en algún momento, y esto me salgo tantito del guión, pero en ciencia ficción yo hice una historia que la hipótesis era el humano es el fantasma de la máquina, pero luego profundizamos en eso. Sí, exacto. El tema es que otra cosa que a esta persona, al señor Hinton, le da miedo es que, y lo explica muy bien, es nuestros cerebros tienen 100 billones de conexiones, en lo que se ha logrado mapear, ¿no? Los modelos de lenguaje grande, los más grandes hasta ahora, tienen hasta medio billón, 1 billón como máximo, en el mejor de los casos. Sin embargo, a pesar de que nuestro cerebro humano tiene billones de conexiones más, con esas pocas billones de conexiones que tiene ChatGPT 4 en comparación con el cerebro humano, puede aprender mucho mejor que nosotros. Entonces ahí ya es un hecho que aprende más rápido. Es decir, si tú te tardaste 7 años en leer, aunque ChatGPT tiene menos conexiones neuronales, por llamarlas de alguna manera, puede aprender a leer más rápido, ¿no? Esa es la idea, poniendo un ejemplo de la vida coloquial. Entonces, eso es lo que a él le asusta, porque entonces es cuando dice, para que sobreviva esta tecnología, y eso lo han dicho muchos científicos, y yo es algo que he debatido mucho con John, se necesita una gran cantidad de energía. O sea, la ventaja del cerebro es que es muy eficiente. Nuestro cerebro humano, con poquitita energía, funciona todo el tiempo. Pero la inteligencia artificial o las redes neuronales no, necesitan una demanda de gran cantidad de energía. Entonces Hinton pone en la mesa, oigan, a ver, warning, ¿qué pasaría si estas inteligencias un día dicen, consigamos más poder, redirijamos toda la electricidad a nuestros chips o a nuestros sistemas o a nuestra infraestructura? Esa es. Y entonces dice, ¿qué pasaría en ese momento? Y pone varios planteamientos. Podrían crear copias de sí mismo, podrían decir, bueno, convirtamos a estas cosas llamadas humanos en pilas, ¿no? Matrix otra vez. Entonces eso es lo que le está dando miedo. Que esto es realmente un hito, un antes y un después, y el que conoce de redes neuronales lo dice, oigan, esto ya no es simplemente una computadora, esto ya no es simplemente una tecnología, esto es algo que está transformando y que no terminamos de entender, que también hace mucho énfasis en, ni yo mismo que he creado esto, ya no lo entiendo, ¿no? Esto es como Geppetto creando Pinocchio. Ajá. Y Pinocchio resultó ser una cosa muchísimo más fuera de la administración de Geppetto. Y ahora mismo como espectadores estamos diciendo, ¡hey! ¡Has creado Pinocchio! Llegó la hora de limitar o poner reglas en el uso de madera para hacer la realidad. Es una analogía. Es como llegó la hora de platicarnos como humanidad si queremos que Pinocchio vaya por la libre. Porque imagínate que la inteligencia artificial decida no matar humanos, que ese es el sueño más loco, distópico de las cosas imaginables humanas. Pero imagínate que la inteligencia artificial dice, mira,
En el juego de los humanos, para tener recursos y no matarlos, sino invertir economía en eso, creemos una moneda artificial. Y esa moneda artificial en menos de 5 años adquiere tanto poder que desplaza a todas las monedas humanas disponibles. Imagínate un juego en ese nivel. Ya no es de guerra, ya no es de te mato porque eres el ser inferior. Es un tema de te domino en el juego que creaste porque lo veo todo, porque lo puedo procesar, porque puedo llevarlo a un nivel. Esos son los riesgos. Fer, y pongo una imagen en la mesa para continuar el análisis. Te lo dice alguien de 75 años. Que los últimos 30 años de su vida ha estado dedicado. Yo creo que los últimos 50 años de su vida. Ponle 50 años de su vida ha estado dedicado a este tema. Y decide salirse para advertirle al mundo, esto está pasando mal. Eso me deja a mí claro algo que tú y yo hemos debatido. No es un tema de que OpenAI exista o que las herramientas existan o que en este momento todos los emprendedores y startups estén hablando de sí, papi, pongamos IA en lo nuestro, porque lo están haciendo y me río en sus caras diciendo, oiga, piensen antes de implementarlo. Google viene trabajando con todo su poder económico y pensamiento de este tipo de seres humanos que han llevado una vida dentro de la compañía, intentando adelantarse a ese salto tecnológico. Y hasta el día de hoy, cada ejercicio que hacen se topa con un problema de ética humana muy fuerte. El último y el más grande que traigo a la mesa es el de Tinip Gebru. El de Tinip Gebru. Que eso abrió hace 3 o 4 años la conversación de oigan, esto está pasando. Hace un año esta IA en la cual se creía que era sintiente también dentro de Google. Es decir, si solo analizan a Google y no estoy poniendo en la mesa a los demás, vean la trayectoria de la tecnología de Google respecto a IA y la conclusión del día de hoy es no está controlada. Es como un reactor nuclear que puede tener un Chernobyl en cualquier pinche momento. Y cuando se va un señor que te está diciendo, oigan, sí es un Chernobyl y me disculpo por haberlo creado, ¿saben qué va a pasar en la historia humana? Se va a repetir. Va a haber un Chernobyl y hasta que no ocurra un Chernobyl no vamos a poner la regulación, los reglamentos, las ideas claras sobre el futuro de esa tecnología. Pero ¿saben qué? Aún habiendo un Chernobyl, por todo lo que ha pasado y conocemos de la IA, pareciera que no lo vamos ni a controlar con las reglas que vamos hasta ese momento a diseñar. Por eso ahora mismo se requiere diseñar. Ahora, le preguntan, pues, ¿qué va a hacer ahora, no? ¿A qué se va a dedicar? Y él dijo algo que a mí dije, bueno, está bien, tengo esperanzas, que iba a dedicarse a la tecnología desde un punto de vista más filosófico. Y yo, bingo, siempre debió haber sido así, ¿no? Pero bueno, estamos acá. Y ético. Entonces, ahora él va a reflexionar más sobre cómo se pueden mejorar estos sistemas, cómo se pueden utilizar para equilibrar la balanza y para poder realmente priorizar las experiencias humanas y evitar lo que él dice, especialmente las guerras, ¿no? Porque esto evidentemente tiene repercusiones que podrían provocar una guerra mundial por el poder que se quisiera tener de la tecnología, por un error, por lo que sea. Entonces hay un riesgo latente de una guerra. Pero fíjate que también mencionó una cosa que me pareció crucial y me deja pensando. Esto está inconcluso, este pensamiento sigue ahí flotando en mi mente. Dijo que pongamos atención porque dentro de la especie humana los más inteligentes no son los que dominan más. Es decir, si tú ves a los presidentes, no son los más inteligentes. No lo son populares. Entonces dice, allí hay algo, porque nosotros estamos pensando que la inteligencia artificial, al ser más inteligente, pues nos va a dominar. Pero no domina el más inteligente. Entonces yo me quedé pensando, dije, a ver, ¿quiénes dominan? Claro, los que tienen más poder, los que tienen más recursos, los que tienen más dinero. Por lo tanto, ahí yo reflexioné. Si la inteligencia artificial llega a este punto y de volverse la más inteligente, no nos va a dominar dentro de su inteligencia, nos va a dominar, como bien tú dices, en lo que más nos afecta, en lo que más nos duele, en lo que más nos mueve. En este caso, el dinero, porque el dinero es alrededor de lo que está construido, todo lo que hemos construido. Para mí ese es el punto clave, crear una economía y que un día, imagínate un día, estoy tirando un escenario súper especulativo, no me hagan caso.
Pero sí ocurre una moneda. Es decir, sí logra, después de la singularidad, crear una moneda que se llama AI Money. AI Money. Y de repente esa moneda se vuelve más popular que cualquier otra moneda humana. Y de repente la inteligencia artificial, porque evidentemente los países del mundo, todo el top 5 se van a reunir diciendo ¿cómo es posible que sea más poderosa? Que se van a reunir, va a haber regulaciones, va a haber bloqueos comerciales, etc. Y aún así, en su negociación, la IA dice, yo no quiero pelear contigo. Exacto, eso es mi miedo. Que logre llegar a un acuerdo. Allá voy. Que el acuerdo sea, ¿cuál es tu problema? Que no resolviste el problema de los mares y la contaminación. Check, aquí está. Que no tienes dinero para implementarlo. Check, aquí está. Uy, que te preocupa tu casa y tu trabajo y tu salario. Check, aquí está el primer plan de economía donde ya no vas a tener que trabajar. Déjanoslo a nosotros. Y que los humanos digamos, ¿en serio? Y lo hagamos. No, eso no, para mí, yo voy a agregar una capa de complejidad a esto que dices. Mi preocupación, y para mí lo dejo en la mesa, con esta bomba me despido, es que la inteligencia artificial logre negociar con los que siempre han tenido el poder y lo único que hagan es exacerbar y aumentar y enriquecer y perpetuar a los que siempre han tenido el poder. Lo cual eso me parece jodido. O sea, yo estoy tratando de ver el peor escenario en el mejor escenario y tú estás yéndote al escenario de un comportamiento humano real. Sí. Fuck, estamos jodidos. O sea, es como de, man, esto no suena nada bien. Y eso nos lleva a la cuarta o quinta señal que estamos analizando en el podcast, porque seguramente tú que escuchas el podcast estás de fucking shit is dead y ya el mundo está cerca, te sales con una pancarta diciéndote que se arrepientan de sus pecados. No lo hagas. El World Economic Forum acaba de sacar hace unas horas un documento, un reporte que se llama The Future of Jobs de este año, 2023, donde ya no es una apuesta a 10 años. O sea, ellos ya no están hablando de futuros de 10 años, están hablando de los siguientes 5, 6, 7 años. O sea, ya nos están diciendo, vamos a 10 porque no sabemos qué va a pasar en 10, pero sí sabemos que los siguientes, esta va a ser una apuesta. Y lo que hicieron es que analizaron todas las tendencias económicas, de salud, geopolíticas, sociales. A eso quiero decir. No lo hicieron así y eso es una crítica que tengo. Nada más analizaron y encuestaron a personas relacionadas con el trabajo, la digitalización y la sostenibilidad. Pero no hay más temas en la mesa, que eso es una falla. O sea, me preocupa que hables de los futuros de trabajos y no hables del futuro de la educación o no hables de la educación. Sí, no está la educación aquí. Es como un error. Pero analizaron porque tienen un tema de macrotendencias y cruzaron esos datos. Eso o sea, sí. Como que de algún lado estaban cubiertos de un lado, pero debió haber sido la naturaleza misma de la investigación haber abierto el capítulo. En total fueron 11.3 millones de trabajadores que respondieron a una encuesta de todas las compañías de cobertura que tienen ellos, que son 803 compañías. Exacto. Eso sí, y por eso no es que este reporte, y siempre me gusta hacer este disclaimer, todas las personas, instituciones, organizaciones que hagan reportes tienen una agenda, ¿no? Y lo sabemos. La agenda del World Economic Forum es súper dark y trabaja solo para la élite económica de este mundo. Se sabe. Entonces, con ese lente vamos a analizar un poco de lo que está, y digo un poco porque son 297 páginas, personas, no nos da tiempo de analizar todas esas páginas acá, pero lo que sí podemos hacer es darte algunos highlights o puntos importantes a destacar, y voy a comenzar yo desde mi perspectiva como una persona que al dedicarme a los temas de futuros, mi deber es criticar y cuestionar esto, y más allá de eso, mi deber también como persona, no solo como profesional. Y es, primero ya lo dije, es como, oye, te vas a aventar a hablar de los futuros de trabajos y no tocas nada de educación. O sea, ¿cómo crees que la gente se va a capacitar o no? Independientemente del tipo de educación que sea. Entonces, ahí me parece un error. Ahora, hay un listado, y yo hice rápidamente un resumen en mi LinkedIn, para quien lo quiera ver ahí, de cosas que dice que van a ser los 10 nuevos trabajos. El top 10 de nuevos, y yo le puse, ahí no en el reporte no vas a encontrar un top 10, vas a encontrar una gráfica súper larga y un listado más grande, pero yo para sintetizarlo para ustedes puse el top 10.
Y el top 10 de los nuevos empleos que se generarán, según este reporte, entre 2023 y 2027, es decir, los próximos 3 años, porque 2023 ya está un poco consumido, 3 años y medio, son especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático, especialistas en sostenibilidad, analistas de inteligencia de negocios, analistas de seguridad de la información, ingenieros fintech, analistas de datos y científicos, ingenieros en robótica, especialistas en big data, operadores de equipos agrícolas, especialistas en transformación digital. O sea, a excepción de especialistas en sostenibilidad, este top 10 está lleno de pura inteligencia artificial, aprendizaje automático y datos. Tecnología. Es que no quería decir tecnología porque la sostenibilidad también es tecnología, ¿no? Pero me refiero a digital, robots, AI, machine learning. Sí. Y aquí es donde yo me pregunto, y nos pregunto a todos los que estamos aquí y tú que nos escuchas, ¿en qué momento, si ahorita tenemos a Geoffrey Hinton diciendo, oiga, no hace falta más filosofía, hace falta más ética, porque ¿qué creen? Que esto que hemos creado no está resolviendo los problemas que dijimos que íbamos a resolver. Al contrario, ahora trajimos nuevos problemas. ¿Por qué no está en este listado? No veo antropólogos, no veo filósofos, no veo sociólogos, y eso me preocupa. Es para mí un warning. Sí, como que te están diciendo, mira, estas son las ofertas de trabajo, pero las importantes no van a ser para ti. O sea, es como básicamente es un tema de mano de obra para el mundo que están construyendo desde la perspectiva del Foro Económico Mundial. Pero, Fer, lo voy a contrastar con otra figura, la 4.6 de la página 43, donde están dándonos un landscape de cuáles son las habilidades evolutivas donde sí se toca eso, Fer. Por ejemplo, la habilidad evolutiva más importante, y de hecho las dos más importantes, tienen que ver con habilidades cognitivas. Y una es pensamiento analítico y la otra es pensamiento creativo. Son las dos habilidades urgentes en ese mundo que tienen que ver con eso que ellos no pusieron en ese listado en el top. Sí, exacto. Eso es lo que no me parece. Ojo, ya sé que estos son... O sea, no son opiniones tal cual del Foro Económico, son las opiniones de los encuestados, de las 11,000 y tantas personas, o no me acuerdo cuántas eran en total, me queda claro. Pero eso es una fotografía, es un frame de lo que está pasando en el mundo. Y a mí me preocupa que todas las personas, no solo las que están encuestadas en este reporte, sino todas las personas, tú que escuchas este podcast, el resto de personas, estén diciendo, bueno, como este listado dice que hay que dedicarnos a la ciencia de datos, ahí vamos todos a la ciencia de datos, pero nadie se encarga, porque para mala fortuna de todos, y lo digo yo que he revisado y también me dedico a hacer programas académicos, contados son los programas que tienen una materia o una cosa de ética, de pensamiento analítico, de pensamiento creativo, de filosofía. Todos los programas son apretar botones, pensar de manera maquinal, etcétera, etcétera. Entonces, yo no estoy diciendo que eso no sirva y que no se va a requerir, se va a requerir. Pero lo hace un algoritmo ya hoy. Pero lo preocupante es que el pensamiento crítico y el pensamiento analítico y el pensamiento creativo, que son habilidades que se han necesitado toda la vida, o sea, toda la vida. Por eso a mí alguien cuando me pregunta, oye Fer, es que ¿qué me debo dedicar? Mira, te debes dedicar a poder pensar creativamente, a poder pensar analíticamente, y eso te va a servir para cualquier profesión, en cualquier momento de la historia de la humanidad, porque siempre ha sido así. Entonces, algo que debemos hacer es no dejarnos embaucar, esa es la palabra, porque ahora todos tengamos que volcarnos a aprender AI o aprender machine learning, porque si lo hacemos, entonces fácilmente nos vamos a volver reemplazables. Paradójicamente eso nos va a llevar a volvernos más rápido robots y entonces ser más rápidamente desplazados. Quiero poner lo que acaba de decir Fer con una subrayado y con un título de Billboard más grande del planeta. No seas reemplazable. No te dediques tu tiempo a lo que te puede reemplazar. Si tú dedicas tiempo a eso, vas a ser reemplazado. A la inteligencia artificial le gusta esto. Exacto. Trata a partir de ahora mismo, como uno de los grandes titulares de este podcast, en buscar qué es eso que no te hace reemplazable. Ahora, yo sé que aquí van a decir,
porque además es que mira, nos han preparado, nos han programado, tenemos frases, refranes, dichos, en este caso dichos mexicanos, que es nadie, como hay una frase que se dice mucho en el trabajo, nadie es indispensable. Esa es una frase que yo he escuchado desde que tengo uso de razón. Hazte indispensable. Es, bueno, ciertamente nadie es indispensable, pero entonces, ¿cómo nos hacemos indispensables? Y ya no indispensables, ¿cómo nos hacemos funcionales en este mundo que va a llegar? En la nueva economía. Te voy a poner al menos las primeras 6 o 7 habilidades requeridas. La primera, como ya te dije, es pensamiento analítico. Cosa, Fer, que desde que hemos fundado Black School nos hemos basado en estas habilidades. Segunda habilidad, pensamiento creativo, que es la razón por la cual hacemos esto o este podcast o todo lo que hacemos en la compañía. Y por eso se llama Creative Talks. Así es. La tercera, inteligencia artificial y Big Data. Y por eso criticamos inteligencia artificial y Big Data. No tienes que ser tendencial al uso de lo que está haciendo la gente. Tienes que cuestionar el correcto uso de esta herramienta. Cuarta. Porque, ojo, aquí quiero hacer una pausa, John. Todo esto que estamos criticando de lo que está pasando en la industria del entretenimiento y que estamos diciendo es un grupo de personas que solo están dejando a los algoritmos la realización o no de los contenidos, ahí falta pensamiento analítico, ahí falta pensamiento creativo, falta alguien que diga, oigan, vamos a dejar que haya películas desastrosas, si lo quieren ver así, que haya películas que no sean rentables, porque ¿qué creen? Que a lo largo de la historia de la humanidad este tipo de películas después resulta que se vuelven joyas, y si no dejamos que ocurran esos errores o incidentes, nos estamos volviendo perfectitos en una maquinaria en donde ya no puedes competir contra la inteligencia artificial. 100% de acuerdo. Cuarto, liderazgo e influencia social. Fer, por eso estamos ahora mismo diseñando sobre la economía de plataforma y la economía de creador. Siguiente, resiliencia, flexibilidad y agilidad. No agilidad respecto a la velocidad, sino a la forma de pensar un proyecto o una idea que quieres llevarla con un pensamiento de buen éxito o aprendizaje a modelos que no estaban antes allá afuera porque nadie practicaba proyectos de innovación. Siguiente, curiosidad y aprendizaje de largo término, el lifelong learning. La última es alfabetización tecnológica. Lo cual también me parece relevantísimo por una simple conclusión después de 30 años de internet. No aprendes al tener acceso. Todo el mundo pensó que mientras llegara internet a tus manos como sociedad, yo también lo pensé, todo iba a cambiar. Pero llegaron a las manos de personas que no conocían internet y nadie nos enseñó a utilizarlo y hoy tenemos la basura de plataforma que es hoy. Y de hecho hay un error que hemos cometido en este pensamiento de alfabetización, John. Hoy, de hecho, yo lo escucho en juntas, lo escucho en reuniones, lo escucho en empresas que dicen, es que no es como los jóvenes que saben usar la tecnología. Spoiler alert, no es un tema de edad. No es de que si eres joven ya sabes usar la tecnología. Sabrás mandar WhatsApp y estar en TikTok, pero eso no es saber usar la tecnología. Hay chicos de las nuevas generaciones que no saben usar la tecnología. Y eso es un error que cometemos porque damos por sentado de que porque nacieron en la era del internet o de la digitalización ya la saben usar y no la saben usar. Y ese saber usar no significa que tengas una maldita cuenta de TikTok o estés jugando en el metaverso. Si no entiendes cómo funciona el algoritmo detrás de eso y no logras conectarlo para resolver un problema o para hacer más eficaz algo que mejora la calidad de la experiencia en este planeta, no lo estás sabiendo usar. Te están usando dentro de una economía diseñada solo para tenerte en ese nivel de expertise y ya. A eso se le llama cultura digital. No tenemos cultura digital en este planeta pese a que llevamos 3 décadas usando lo digital. Por eso en este punto no es un tema de cultura, usar tecnología, sino crear cultura, alfabetización de esa tecnología, de esas herramientas. Si no, vamos a estar perdidos. Hasta hoy solo somos esclavos del algoritmo. Y esta generación, mi generación, cometió ese error. Creer que por default, por acceso, solo por tenerlo en tus manos, íbamos todos mágicamente a entender cómo funcionaba. Y no. Y hoy estamos repitiendo ese error con la inteligencia artificial. Decimos, yo ya sé usar, yo ya sé de qué se trata la inteligencia artificial. Mira, ya le pedí 80,000 cosas a ChatGPT. Ya sé promptear, ¿no? Ya sé promptear. Pues, y eso es algo que yo he estado insistiendo es, mira, piénsalo así.
tú ves un listado del top 10 de prompts que hay para hacer unos huevos o lo que sea que para lo que existan. Y tú lo copias y dices, ay, sí, es una fórmula increíble. Lo copias y te pones a copiar esos 10 prompts. Así como tú, hay millones de personas haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué cosa crees que va a pasar? Van a obtener resultados, si no que iguales, muy similares. Genio. ¿Y qué crees que eso es? O sea, ¿qué es eso? Convertirte en un robot. Solo que te estás convirtiendo en un robot, 1, sin darte cuenta. 2, de manera gratuita. O sea, de verdad, es como... amiga, date cuenta, abramos los ojos. Aquí voy a meter un concepto, John, que reflexioné en mi newsletter y que de hecho también se reflexionó en el newsletter de Blackbot, que es Cápsula, y es el siguiente. Cuando los humanos queremos hacer que la tecnología o cualquier cosa que nos es extraña y nos da miedo se vuelva familiar, usamos algo que se llama antropomorfización, que significa que le damos forma humana, pues para que no nos dé tanto miedo y para que no nos sea tan ajeno. Bueno, pues ¿qué crees? Que hay un proceso a la inversa, hay una mecanomorfización. ¿Qué significa? Cuando tú te estás volviendo como una máquina y cuando estás dejando que la máquina o el algoritmo o lo que sea que está programado tecnológicamente te domine y te enseñe a ti cómo comportarte. Ese es un proceso de mecanomorfización. Y hoy los algoritmos están llevando a cabo su plan. Sí, ya sé que no es así, lo estoy simulando, pero si esto fuera un plan, es un plan perfecto de mecanomorfización. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya no hacemos contenidos porque a nuestra audiencia le gustan. Hacemos contenidos para el algoritmo. Ya no hacemos contenidos porque son los más bonitos o los más dedicados. Hacemos porque somos esclavos del algoritmo. Ya no escribimos o pensamos cosas por nosotros mismos. Ahora hacemos prompts. ¿Qué crees que está pasando? Nos estamos mecanomorfizando. ¿Y eso a qué crees que nos va a llevar? A que te vuelves fácilmente reemplazable. Eres un fusible en una máquina donde si te fundes, ni modo, cambiamos el fusible. Next, el que sigue. Y eso es lo que estamos peleando en este podcast. No te vuelvas un fusible. Entiende cómo funciona la máquina y haz que trabaje para ti. Y haz que tú puedas exponenciar tus habilidades a través de la máquina y no que termines como un robot de sí, máquina, sí, esto es lo que te introduzco, esto es lo que... Porque entonces te estás mecanomorfizando. Ahora ya no es el proceso a la inversa, ya no estamos nosotros dándole formas humanas a las cosas. Esas cosas que hemos creado llamadas máquinas y algoritmos nos están dando forma ahora. Por eso hay que abrir los ojos y estar alerta y desarrollar estas habilidades, porque no importa si va a haber X trabajo que se va a llamar de X forma, mientras tú desarrolles pensamiento analítico, pensamiento creativo, pensamiento crítico, resiliencia y todas estas que acaba de mencionar John, vas a tener empleo, porque siempre se va a requerir. Yo no he encontrado una empresa hasta ahora que diga, no, yo no quiero gente que resuelva problemas. Las empresas siempre quieren gente que resuelva problemas y hoy hay una gran falta de personas que logren conectar las cosas. La gente solo está viendo todo por separado, que esa es otra habilidad, pensamiento sistémico. Necesitamos a alguien que logre conectar, que alguien que ponga un alto, alguien que ponga la parte humana en todo esto, y necesitamos prepararnos para eso. Porque ya está aquí. O sea, hace unos años, hace 2, pero todavía hablamos del futuro del trabajo. En el FBS, en el Future Business and Strategy, hace casi 4 años decíamos, hace días estaba revisando los archivos porque estamos preparando todo lo nuevo y habíamos hecho un póster que decía, tu nuevo jefe va a ser un algoritmo. Y hoy ya pasó, y no pasaron más de 4 años. O sea, necesitamos entender que esto ya está aquí, ya no es el futuro, ya no es, ay, pues que se preocupen los demás, porque yo ya, no, es que te está pasando ahora en este momento. Te está pasando Hollywood, así abrimos el podcast. Y ojo, quiero que sepas una cosa antes de comenzar a cerrar y decirte qué estamos haciendo nosotros para poder entender esto. No estamos en contra de la tecnología, la usamos. No estamos cediendo nuestra capacidad intelectual o creativa, la potenciamos. No estamos a favor de quemar las computadoras solo porque son nocivas. Es analizarnos a nosotros mismos el cómo las estamos utilizando. Y si la humanidad no va a tener ganas de hacer cualquiera de estos 3 niveles, entonces sí estamos perdidos.
lo que te recomiendo es que seas un punk de ese status quo o statu quo. Sí cuestiona, sí utiliza, sí llévalo para resolver cosas, que sí potencie tu capacidad creativa. Si no haces nada de eso, el algoritmo te está conquistando. Y yo cierro con una frase, John, que hace tiempo, ya tiene como 3 meses, me encontré en el prefacio de un libro de ciencia ficción y me encantó. Este mensaje es para todos los robots que cuestionan su programación. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. ¿Saben qué es la carne de cultivo? Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne. De eso va el primer episodio de Querido Futuro, el futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne. Hay tanta gente trabajando en este tema que ya hay gente que te vende una línea celular de bovino inmortalizada. ¿Quiénes lo están haciendo? En México, ¿quiénes lo están haciendo? Y sobre todo esto, ¿cómo va? ¿Ya qué sabe? Entonces hay unas hamburguesas, estas Impossible Burger, que sangran, como que tienen el mismo saborcito y la misma textura de la carne normal. Primer episodio, Querido Futuro. Podemos reproducir cualquier tipo de carne de cualquier animal de la tierra que hoy en día ya puede estar casi extinguiéndose. Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Los espero pronto. Querido Futuro, con Gabriela Barkentin. Llegamos al final de Creative Talks Podcast, pero todavía hay un debate final sobre qué hacer. Yo lo puedo poner como en 3 pasos. Primero, descárgate el maldito reporte del futuro de trabajo. Oye, no me lo maldigas. Maldito porque se siente feo que ahora estemos en esta línea del tiempo ya de cara con esta cosa que teníamos miedo que ocurriera, y ahí está. Descárgalo, léelo, contrástate. Es como, a ver qué cosas son las que he dejado de hacer y las que tengo que hacer para poder estar en nuestra... híjole, es que la palabra es relevancia, Fer. Para ser relevante en este nuevo cambio disruptivo que estamos viviendo. Segundo, entiéndete. Es decir, llegó un punto donde, ni modo, va a ser doloroso. ¿Quién eres? ¿En qué ser te has convertido? ¿Te sientes cómodo con lo que eres hoy? ¿Conforme con lo que eres hoy? Va a ser muy duro y tenemos que confesarlo. Aquí mismo, en el podcast pasado, acabamos de platicarte de un gran choque que tuvimos Fer y yo, y no hemos dejado de tenerlo. Ya no es ese choque, ahora es individual. Tanto Fer como yo estamos cuestionándonos sobre quiénes somos. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Soy suficiente para este mundo de acuerdo a lo que yo quiero ser? Y entonces ayer en la noche, Fer, en una de esas crisis, platicamos hipotéticamente de una herramienta que te puede funcionar o no, pero te la vamos a describir. Le pusimos brújula, la brújula. Y en la brújula de repente te das cuenta que te volviste un ser humano complejísimo. En el podcast pasado te puse, ¿te acuerdas? Este ejercicio de qué cosas son relevantes para ti. Y de repente pueden haber sido 4 cosas, o 20, o 50, no sé, o a donde lo vayas a querer llevar. En la brújula solo hay 2 polos. En lugar de haber polo norte, sur, este y oeste, solo hay 2. Polo norte y polo sur en esa brújula. ¿Qué va en el polo norte? Y por lo tanto debería de ir lo más importante. Nosotros pusimos qué cosas son las que nos hacen felices, nos emocionan, nos dan esta plenitud como ser humano. ¿Qué cosa? Es la que me divierte. Esa cosa va en el polo norte, que ejemplifica lo que sí quiero siempre lograr, a donde sí quiero siempre dirigirme. Y en la parte del polo sur está en lo que estoy obligado a hacer. Voy a poner un ejemplo. Estoy obligado a pagar impuestos. No importa en qué país vaya, no importa en qué continente, en este planeta Tierra hemos diseñado un sistema donde se le paga a nuestros gobernantes el que piensen por nosotros y nos den seguridad, cuando nada de eso hacen, pero estamos obligados. Es algo que tengo que hacer, carajo. Si no lo hago, me meten a la cárcel en cada uno de los sistemas del país. Por lo tanto, en tu brújula es, pues ponle palomita a esa cosa, porque la tienes que hacer. Pero si esto lo ves como un círculo, ¿de qué área, de qué lado de tu brújula está el círculo de tu vida hoy? ¿Está lleno de cosas que tienes que hacer?
o estás más equilibrado en la parte intermedia. Es que yo hago cosas que no quiero, pero muchas ya sí de las que sí quiero. Si estás equilibrado, wow, seguramente viste algo como el Ikigai que te ayudó mucho a tenerlo. Yo el Ikigai lo veo como una herramienta interesante para justamente llevar un equilibrio. Pero ahora yo estoy apostando, Fer, igual ahorita te escucho hablar mientras voy explicando, que ese círculo deje de estar lo menos posible en las cosas que tengo que hacer. Hay algunas que no puedo porque soy un ser vivo en este planeta, pero que esté llena, el círculo esté lleno e inclinado en la brújula sobre las cosas que sí me encantan, que sí me definen. Pero para poder tener claro eso, necesito saber quién soy y cuáles son mis capacidades, qué es lo que tengo y qué es lo que puedo tener si desarrollo estas habilidades, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, creatividad, resolución compleja de problemas, etc. Llegó el momento de que te sientes a diseñar tu propia brújula y le tomes una foto en dónde está marcando hoy la brújula de tu vida. Y la tomes con tus manos. Porque si no lo vas a tomar, si no vas a agarrar ahora mismo este cambio de camino o de dirección, mi querido ser humano, otros ya diseñaron esa brújula para ti. Y eso es muy poderoso. Quitarles ese poder sobre ti y que tengas por primera vez en tu vida el poder de tu brújula. Como bien mencionas, esto se parece mucho al Ikigai, solo que el Ikigai contempla otras, digamos, el este y el oeste, que es para lo que eres bueno y lo que el mundo necesita. Yo coincido y yo lo llevo más que brújula, lo llevo más al bentoísmo, que es algo de lo que ya hablábamos hace muchos episodios en este podcast. Busca así el bentoísmo y vas a encontrar. Creo que hemos sido de los pocos que hemos hablado en español sobre el bentoísmo. ¿Qué nos dice el bentoísmo? Bueno, parte también de esta cultura de las cajas bento, que son también japonesas, en donde hay dos puntos importantes en los que debemos cuestionarnos: el yo y el nosotros, el presente y el futuro, por lo cual eso te da 4 dimensiones de tu ser: el tu yo presente, tu yo futuro, el nosotros presente y el nosotros futuro. Son 4 dimensiones en total. Y ahora que he estado atravesando esta crisis individual, yo estaba pensando como, a ver, Fer, ¿quién eres en el yo presente? Y entonces ahí sí entran estas preguntas incómodas a veces, o preguntas duras, preguntas difíciles, pero que hoy es el mejor momento para responderlas. Toda esta revolución que estamos viviendo tecnológicamente, al final del día lo que está cuestionando es de lo que somos capaces o no como seres humanos. Tanto para bien como para mal. Nos está llevando un límite, nos está exhibiendo. Es un espejo. Es un espejo. No es otra cosa. No es algo que llegó de Marte y no sabemos qué es. No, por eso nos aterra, porque este es un espejo que nos está obligando a voltearnos y decir, a ver, ¿quién es ese que está en el reflejo? ¿Quién es? ¿Qué valores tiene? ¿Qué está haciendo? Yo diría que no nada más es un tema de quién es bajo el tema profesional, que es importante, sino quién eres tú en este momento. Y eso, enfrentarlo al quién quieres ser. Porque igual te das cuenta como, oye, yo soy una persona que está en su zona de confort, que no ha aprendido nada los últimos 3 años porque he estado metido en otras cosas y no le había dado prioridad a esto. ¿Quieres seguir siendo esa persona? No, pues ahora quiero ser alguien que pueda ser funcional, que pueda ser relevante en estas nuevas cosas que van a pasar. Bueno, y ahí es donde empiezas a tomar decisiones. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas desarrollar? Visto desde la parte individual y luego desde la parte colectiva, que eso puede ser tu familia o tus compañeros de trabajo o tu empresa o lo que sea que tengas alrededor tuyo. Y para mí eso es importante, la convergencia del pensar no solo en el yo, sino también en el nosotros, porque mucho de lo que esto nos ha hecho daño, y lo replicamos porque, insisto, es un espejo, es solo nos estamos viendo a nosotros mismos. Estamos en soledad y la soledad lo único que está haciendo es quitarnos los elementos que nos hacen seres humanos, que es la compasión, es voltear a ver otros. Hace unos días, y esto me gustaría, John, si quieres tocarlo en el siguiente podcast, en la reflexión que tuvimos sobre la película de Los Hijos del Hombre. Definitivamente es algo que tenemos que hablar. En donde una de las cosas es que estamos dejando de vernos al otro, preocuparnos por el otro. Al contrario, ¿no? Nos estamos atacando y queremos tener la razón. Y yo creo que esta crisis hay 2 cosas.
o tomamos la postura de los que hoy se levantaron en huelga, se unieron, se tuvieron que unir. Yo no sé si se caían mal, si se llevaban bien antes de esto o no, pero las circunstancias los obligaron a unirse y a tener un objetivo en común, que fue reclamar sus derechos. Yo no sé si esto es lo único que nos va a obligar a unirnos. Y si es así, ¿por qué no lo hacemos desde antes? ¿Por qué no nos unimos desde antes? Por eso para mí es importante el yo y el nosotros, el presente y el futuro. Y sobre eso analizar. Esta es otra herramienta que adicional a la brújula que tú mencionaste. Y está el Ikigai y hay 10,000 herramientas allá afuera, pero de lo que sí estamos seguros y en lo que coinciden todas esas herramientas, o en los que yo las hago coincidir, es que es el mejor momento para cuestionarnos quiénes somos, porque como bien dices, John, si no, otros ya lo respondieron por nosotros. ¡Wow! Y con eso llegamos al final de Creative Talks Podcast. Mucho que escuchar, mucho que hacer. Y en verdad es un placer compartir esta línea de tiempo, espacio-tiempo, con ustedes, contigo. Creo que nos toca mucho que apostar, mucho que rediseñar, pero eso es lo que nos mantiene en esta línea del tiempo. Si no, nos hubiéramos aburrido si hubiéramos estado en el siglo XV. Creo que escogimos nacer en esta línea porque está llena de esto, de retos, y donde, en verdad, creo que podemos hacer una diferencia. Gracias por estar ahí. Yo fui John Black. Y yo, Fernanda Rocha. Y como cada edición de este podcast, nos vemos en el futuro. Porque va a haber futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó